La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Partida de María y de José hacia Belén. Esta noche vi a José y a María acompañados de Ana, María de Cleofás y algunos servidores, salir de la casa de Ana para su viaje. María iba sentada sobre la albarda del asno, cargado además con el equipaje. José lo conducía. Había otro asno sobre el cual debía regresar Ana. Esta mañana he visto a los santos viajeros a unas 6 leguas de Nazaret, llegando a la llanura de Quinqui, que era el lugar donde el ángel se le había aparecido a José 2 días antes. Ana poseía un campo en aquel lugar, y los servidores debían tomar allí la burra de un año que José quería llevar, la cual corría y saltaba delante o al lado de los viajeros. Ana y María de Cleofás se despidieron y regresaron con sus servidores. Vi a la Sagrada Familia caminando por un sendero que subía a la cima del Gelboé. No pasaban por los poblados y seguían a la Pollina, que tomaba caminos de atajo. Pude verlos en una propiedad de Lázaro, a poca distancia de la ciudad de Guinim, por el lado de Samaria. El cuidador los recibió amistosamente, pues lo había conocido en un viaje anterior. Su familia estaba relacionada con la de Lázaro. Veo allí muchos hermosos jardines y avenidas. La casa está sobre una altura. Desde la terraza se alcanza a contemplar una gran extensión de la comarca. Lázaro heredó de su padre esta propiedad. He visto que nuestro Señor se detuvo con frecuencia durante su vida pública en este lugar y enseñó en los alrededores. El cuidador y su mujer trataron muy amistosamente a María. Se admiraron que hubiese emprendido semejante viaje en el estado en el que se encontraba, dado que hubiera podido quedarse tranquilamente en casa de Ana. He visto a la Sagrada Familia a varias leguas del sitio anterior, caminando en medio de la noche hacia una montaña a lo largo de un valle muy frío, donde había caído escarcha. La Virgen María, que sufría mucho el frío, dijo a José: «Es necesario detenernos aquí, pues no puedo seguir». No bien dijo estas palabras, se detuvo la borriquilla, debajo de un gran árbol de terebinto, junto al cual había una fuente. Se detuvieron y José preparó con las colchas un asiento para la Virgen, a la cual ayudó a desmontar del asno. María sentóse debajo del árbol y José colgó del árbol una linterna. A menudo he visto hacer lo mismo a las personas que viajan por estos lugares. La Virgen pidió a Dios ayuda contra el frío. Sintió entonces un alivio tan grande y una corriente de calor tal que tendió sus manos a José para que él pudiera calentar un tanto sus manos ateridas. Comieron algunos panecillos y frutas y bebieron agua de la fuente vecina, mezclándola con gotas del bálsamo que José llevaba en su cántaro. José consoló y alegró a María. Era muy bueno y sufría mucho en ese viaje tan penoso para ella. Habló del buen alojamiento que pensaba conseguir en Belén. Conocía una casa cuyos dueños eran gente buena y pensaba hospedarse allí con ciertas comodidades. Mientras iban de camino hacia el elogio de Belén, recordando a María todas las cosas que podían consolarla y alegrarla. Esto me causaba lástima, pues yo sabía todo lo que sufriría. Todo iba a acontecer de diferente manera. A esta altura habían pasado ya 2 pequeños arroyos, uno a través de un alto puente, mientras los 2 asnos los cruzaban a nado. La borriquilla, que iba en libertad, tenía curiosas actitudes. Cuando el camino era recto y bien trazado, sin peligros para perderse, como entre 2 montañas, corría delante o atrás de los viajeros. Cuando el camino se dividía, aguardaba y tomaba el sendero recto. Cuando debían detenerse, se paraba como lo hizo debajo del teberinto. No sé si pasaron la noche bajo este árbol o buscaron otro hospedaje. Este viejo teberinto era un árbol sagrado
que había formado parte del bosque de Moré, cerca de Siquem. Abraham, viniendo de Canaán, había visto aparecer allí al Señor, el cual le había prometido aquella tierra para su posteridad, y el patriarca alzó un altar debajo del terebinto. Jacob, antes de ir a Betel para ofrecer sacrificio al Señor, había enterrado bajo el árbol los ídolos de Labán y las joyas de su familia. Josué había levantado allí el tabernáculo donde se hallaba el arca de la alianza, y reunida la población, le había exigido renunciar a los ídolos. En este mismo sitio, Abimelec, hijo de Gedeón, fue proclamado rey por los siquemitas. Hoy vi a la Sagrada Familia llegar a una granja, a 2 leguas al sur del Taberinto. La dueña de la finca estaba ausente, y el hombre no quiso recibir a José, diciéndole que bien podían ir más lejos. Un poco más adelante, vieron que la borriquilla entraba en una cabaña de pastores, y entraron ellos también. Los pastores que se hallaban allí, vaciando la cabaña, los recibieron con benevolencia. Les dieron paja y haces de junco y ramas para que encendieran fuego. Fueron después a la finca donde había sido rechazada la Sagrada Familia, e hicieron el elogio de José y de la belleza y santidad de María ante la señora de la casa, la cual reprochó a su marido por haber rechazado a personas tan buenas. Luego vi a esta mujer ir a donde estaba María, pero no se atrevió a entrar por timidez y volvió a su casa a buscar alimentos. La cabaña estaba en el flanco oeste de una montaña, más o menos entre Samaria y Tebez. Al este, más allá del Jordán, está Sucot. Ainón se encuentra un poco más al mediodía, al otro lado del río. Salín está más cerca. Desde allí habría unas 12 leguas hasta Nazaret. La mujer volvió en compañía de 2 niños a visitar a la Sagrada Familia, trayendo provisiones, disculpándose afablemente, y se mostró muy conmovida por la difícil situación de los caminantes. Después que estos hubieran comido y descansado, presentóse el marido de aquella mujer y pidió perdón a San José por haberlo rechazado. Le aconsejó que subiera 1 legua más por la cima de la montaña, que allí encontraría un buen refugio antes de comenzar la fiesta del sábado, donde podría pasar el día de reposo festivo. Se pusieron en camino y después de haber andado 1 legua, llegaron a una posada de varios edificios, rodeados de árboles y jardines. Vi algunos arbustos que dan el bálsamo, plantados a espaldera. La posada estaba en la parte norte de la montaña. La Virgen Santísima había desmontado y José llevaba el asno. Se acercaron a la casa y José pidió alojamiento, pero el dueño se disculpó diciendo que estaba lleno de viajeros. Llegó en esto la mujer y al pedirle a la Virgen alojamiento con la más conmovedora humildad, aquella sintió una profunda emoción. El dueño no pudo resistir y les arregló un refugio cómodo en el granero cercano y llevó al asno a la cuadra. La borriquilla corría libre por los alrededores. Siempre estaba lejos de ellos cuando no tenía que señalar camino. La festividad del sábado. José preparó su lámpara y se puso a orar en compañía de la Virgen Santísima, guardando la observancia del sábado con piedad conmovedora. Comieron alguna cosa y descansaron sobre esteras extendidas en el suelo. Vi a la Sagrada Familia permanecer allí todo el día. María y José oraban juntos. He visto a la mujer del dueño de la posada pasar el día al lado de María con sus 3 hijos. Allegóse también aquella mujer con los que había hospedado la víspera, con 2 de sus hijos. Se sentaron al lado de María amigablemente, quedando muy impresionados por la modestia y la sabiduría de la Virgen, que conversó también con los niños, dándole algunas útiles instrucciones. Los niños tenían pequeños rollos de pergamino. María les hizo leer y les habló de modo tan amable que las criaturas no apartaban la vista ni un instante de ella. Era algo muy conmovedor ver esta atención de los niños y escuchar las enseñanzas de María. Al caer la tarde,
Vi a José paseando con el dueño de la posada por los alrededores, mirando los campos y los jardines y tratándose familiarmente. Así veo a las personas piadosas del país en el día festivo del sábado. Los santos viajeros quedaron en ese lugar la noche siguiente. Los buenos esposos de la posada se encariñaron sumamente con María y le pidieron que se quedara con ellos hasta el nacimiento del niño. Le mostraron una habitación muy cómoda y la mujer se ofreció a servirles con todo corazón y con amable insistencia, pero los viajeros reanudaron su viaje por la mañana muy temprano y descendieron por el suroeste de la montaña hacia un hermoso valle. Se alejaron aún más de Samaria. Mientras iban descendiendo se podía ver el templo del monte Garizim, pues se lo ve desde muy lejos. Sobre el techo hay figuras de leones y de otros animales semejantes que brillan a los rayos del sol. Hoy los he visto hacer unas 6 leguas de camino. Al atardecer se encontraban en una llanura a 1 legua del suroeste de Siquem. Entraron en una casa de pastores bastante grande donde fueron recibidos bien. El dueño de casa estaba encargado de cuidar los campos y jardines, propiedad de una vecina ciudad. La casa no estaba en la llanura sino sobre una pendiente. Todo era fértil en esta comarca y en mejores condiciones que el país recorrido anteriormente, pues aquí se estaba de cara al sol, lo que en la tierra prometida es causa de una diferencia notable en esta época de año. Desde este lugar hasta Belén se encuentran muchas de estas viviendas pastoriles diseminadas en los valles. Algunas hijas de pastores que vivían en estos lugares se casaron más tarde con servidores que habían venido con los Reyes Magos y se quedaron en la comarca. De uno de estos matrimonios era un niño curado por nuestro Señor. En esta misma casa, a instancias de María, el 31 de julio de su segundo año de predicación, después de su diálogo con la samaritana, Jesús eligió luego a este joven y a otros 2 para acompañarlo durante el viaje que hizo por Arabia, después de la muerte de Lázaro. Este joven fue más tarde discípulo del Señor. He visto que Jesús se detuvo aquí con frecuencia para predicar y enseñar. Ahora José bendice a algunos niños que encontró en la casa. Los viajeros son rechazados en varias casas. Hoy los he visto seguir un sendero más uniforme. La Virgen desmontaba a ratos, siguiendo a pie algunos trechos. A menudo se detenían en lugares apropiados para tomar alimento. Llevaban panecillos y una bebida que refresca y fortalece, en recipientes muy elegantes, con 2 asas que parecían de bronce por el brillo. Esta bebida era el bálsamo que tomaban mezclado con agua. Recogían bayas y frutas de los árboles y arbustos en los lugares más expuestos al sol. La montura de María tenía a derecha e izquierda unos rebordes sobre los cuales apoyaban los pies. De esa manera no quedaban en el aire, como ve a la gente de nuestro país. Los movimientos de María eran siempre sosegados, singularmente modestos. Se sentaba alternativamente a derecha e izquierda. La primera diligencia de José cuando llegaban a algún lugar era buscar un sitio donde María pudiese sentarse y descansar cómodamente. Ambos se lavaban con frecuencia los pies. Era de noche cuando llegaron a una casa aislada. José llamó y pidió hospitalidad, pero el dueño de casa no quiso abrir. José le explicó la situación de María, diciendo que no estaba en condición de seguir su camino y agregando que no pedía hospedaje gratis. Todo fue inútil. Aquel hombre duro y grosero respondió que su casa no era una posada, que lo dejaran tranquilo, que no golpeasen la puerta. Ni siquiera abrió la puerta para hablar, sino que dio su respuesta desde el interior. Los viajeros continuaron su camino y al poco tiempo entraron en un cobertizo cerca del cual había visto detenerse la borriquilla. José encendió luz y preparó un lecho para María, que lo ayudaba en todo esto. Metió el asno y le dio forraje. Cerraron, comieron
y durmieron algunas horas. Desde la última posada hasta aquí habría unas 6 leguas. Hasta aquel camino no habían seguido el sendero principal, sino atravesando otros de comunicación que iban del Jordán a Samaria, tocando las grandes grutas que llevan de Siria a Egipto. Los atajos eran muy angostos y en las montañas se hallaban a menudo tan apretados que les era necesario tomar muchas precauciones para poder andar sin tropezar ni dar caídas. Los asnos avanzaban con paso muy seguro. El refugio estaba sobre un terreno llano. Antes de aclarar el día, partieron y tomaron un camino que volvía a subir. Me parece que llegaron a la gruta que lleva de Gabar hasta Jerusalén, que en este lugar era el límite entre Samaria y Judea. En otra casa, donde pidieron hospitalidad, fueron igualmente rechazados groseramente. A varias leguas al noreste de Betania, María se sintió muy fatigada y deseó descansar y tomar alimento. José se desvió una legua de camino en busca de una higuera grande que solía estar cargada de higos, en torno de la cual había asientos para descansar a su sombra. José conoció el lugar en uno de sus anteriores viajes. Al llegar a la higuera, no encontró en ella ni una fruta, lo cual lo entristeció mucho. Recuerdo vagamente que Jesús halló más tarde esta higuera cubierta de hojas verdes pero sin frutos. Creo que el Señor la maldijo en una ocasión que había salido de Jerusalén y el árbol se secó por completo. Más tarde se acercaron a una casa cuyo dueño trató ásperamente a José, que le había pedido humildemente hospitalidad. Miró luego a la Santísima Virgen a la luz de una linterna y se burló de José porque llevaba a una mujer tan joven. En cambio, la dueña de la casa se acercó y se compadeció de María. Le ofreció una habitación en un edificio vecino y le llevó panecillos para su alimento. El marido se arrepintió de haber sido tan descomedido y se mostró luego más servicial con los santos viajeros. Más tarde, llegaron a otra casa habitada por una pareja joven. Aunque fueron recibidos, no lo hicieron con cortesía y casi ni se ocuparon de ellos. Esas personas no eran pastores sencillos, sino unos campesinos ricos, gente ocupada en negocios. Más tarde Jesús visitó una de estas casas después de su bautismo. La habitación donde la Sagrada Familia había pasado la noche la habían convertido en oratorio. No recuerdo si era propiamente la casa aquella cuyo dueño se burló de José. Recuerdo vagamente que el arreglo lo hicieron después de los milagros que sucedieron al nacimiento de Jesús. Últimas etapas del camino. En las últimas etapas, José se detuvo varias veces, pues María estaba cada vez más fatigada. Siguiendo el camino indicado por la borriquilla, hicieron un rodeo de 1 día y medio al este de Jerusalén. El padre de José había poseído algunos pastizales en aquella comarca, y él conocía bien la región. Si hubieran seguido atravesando directamente el desierto que se halla al mediodía, detrás de Betania, hubieran podido llegar a Belén en 6 horas, pero el camino era montañoso y muy incómodo en la estación. Siguieron a la borriquilla a lo largo de los valles y se acercaron algo al Jordán. Hoy vi a los santos caminantes que entraban en pleno día en una casa grande de pastores. Está a 3 leguas de un lugar donde Juan bautizaba más tarde en el Jordán y a 7 de Belén. Es la misma casa donde Jesús, 30 años más tarde, estuvo la noche del 11 de octubre, víspera del día en que por primera vez, después de su bautismo, pasó delante de Juan Bautista. Junto a la casa, y un tanto apartada de ella, había una granja donde guardaban los instrumentos de labranza y los que usaban los pastores. El patio tenía una fuente rodeada de baños que recibían las aguas de aquella mediante conductos especiales. El dueño parecía tener extensas propiedades y allí mismo tenía un tráfico considerable.
He visto que iban y venían varios servidores que comían en aquella finca. El dueño recibió a los viajeros muy amigablemente, se mostró muy servicial y los condujo a una cómoda habitación mientras algunos servidores se ocuparon del asno. Un criado lavó en una fuente los pies de José y le dio otras ropas mientras limpiaba las suyas cubiertas de polvo. Una mujer rindió los mismos servicios a María. En esta casa tomaron alimento y durmieron. La dueña de la casa tenía un carácter bastante raro. Se había encerrado en su casa y a hurtadillas observaba a María, y como era joven y vanidosa, la belleza admirable de la Virgen la había llenado de disgusto. Temía también que María se dirigiera a ella para pedirle que le permitiese quedarse hasta dar la luz a su niño. Tuvo la descortesía de no presentarse siquiera y buscó medios para que los viajeros partieran al día siguiente. Esta es la mujer que encontró Jesús allí, 30 años más tarde, ciega y encorvada, y que sanó y curó después de hacerle advertencias sobre su poca caridad y su vanidad de un tiempo. He visto a algunos niños. La Santa Familia pasó la noche en este lugar. Hoy, al mediodía, vi a la Sagrada Familia abandonar la finca donde se habían alojado. Algunos de la casa los acompañaron a cierta distancia. Después de unas 2 leguas de camino, llegaron al anochecer a un lugar atravesado por un gran sendero, a cuyos lados se levantaba una fila de casas con patios y jardines. José tenía allí parientes. Me parece que eran los hijos del segundo matrimonio de su padrastro o madrastra. La casa era de muy buena apariencia. Sin embargo, atravesaron este lugar sin detenerse. A media legua dieron vuelta a la derecha, en dirección de Jerusalén, y arribaron a una posada grande en cuyo patio había una fuente con cañerías de agua. Encontraron reunidas a muchas gentes que celebraban un funeral. En el interior de la casa, en cuyo centro estaba el hogar con una abertura para el humo, había visto transformado en una amplia habitación, suprimiendo los tabiques movibles que separaban ordinariamente las diversas piezas. Detrás del hogar había colgaduras negras y frente a él algo así como un ataúd cubierto de paño negro. Varios hombres rezaban. Tenían largas vestimentas de color negro y encima otros vestidos blancos más cortos. Algunos llevaban una especie de manípulo negro con flecos colgado en el brazo. En otra habitación estaban las mujeres completamente envueltas en sus vestiduras, llorando, sentadas sobre cofres muy bajos. Los dueños de la casa, ocupados en la ceremonia fúnebre, se contentaron con hacerles señas de que entrasen, pero los servidores los recibieron muy cortésmente y se ocuparon de ellos. Les prepararon un alojamiento aparte con esteras suspendidas que le daba aspecto de carpa. Más tarde he visto a los dueños de casa visitando a la Sagrada Familia, en amigable conversación con ellos. Ya no llevaban las vestiduras blancas. José y María tomaron alimento, rezaron juntos y se entregaron al descanso. Hoy a mediodía, María y José se pusieron en camino hacia Belén, de donde se hallaban solo a unas 3 leguas. La dueña de la casa insistía en que se quedaran, pareciéndole que María daría a luz de un momento a otro. María, bajándose el velo, respondió que debía esperar 36 horas aún. Hasta parece que haya dicho 38. Aquella mujer los hubiera hospedado con gusto, no en su casa, sino en otro edificio cercano. En el momento de la partida, vi que José, hablando de sus asnos con el dueño de la casa, elogiaba los animales de éste y dijo que llevaba la borriquilla para empeñarla en caso de necesidad. Los huéspedes hablaron de lo difícil que sería para ellos encontrar alojamiento en Belén, y José dijo que tenía varios amigos allá y que estaba seguro de ser bien recibido. A mí me apenaba oírla hablar con tanta convicción de la buena acogida que le habrían. Aún hablo de esto mismo con María en el camino.
Vemos, pues, que hasta los santos pueden estar en error.